Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Chocolate o magnesio? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles hoy de un tema que pues es fascinante, es el tema del chocolate. El chocolate tiene una historia fascinante, le fascina a mucha gente, incluyéndome a mí. Acabo de llegar de México. México se especializa en el chocolate. De hecho, México es dueño de la historia del chocolate, porque la palabra chocolate salió del azteca chocolat, y de ahí fue que salió la palabra chocolate. De hecho, en la historia del chocolate es fascinante, porque el chocolate, en más del 90% de su historia, siempre se consumía líquido. Por ejemplo, los mayas fueron los primeros que desarrollaron el chocolate y lo consumían líquido, era como una bebida líquida, ¿no? Después lo pasaron a los aztecas y la primera barra de chocolate se hizo como en el año 1847. Claro, para que quedara como barra, pues entonces le añadimos azúcar. Y ahí fue que se puso la cosa más grave, porque entonces ya no era solamente el chocolate, sino el azúcar, que realmente es lo que engorda, porque lo que más engorda del chocolate es el azúcar que le echan. Por eso que el chocolate que es más puro, 70, 80%, pues no engorda tanto, porque es puro cacao. De hecho, es interesantísimo que la planta de chocolate, la que produce el cacao, su nombre científico es Theobroma cacao. Teo quiere decir Dios. Theobroma cacao, lo que quiere decir Theobroma es una traducción de alimento de los dioses. Por eso se llama Teo, de Dios, broma, cacao. Es alimento de los dioses. Y así se ha considerado el chocolate. ¿Qué pasa? En el tema del metabolismo, pues hemos visto que hay personas que desean el cacao, desean el chocolate y se mueren por un chocolate. Hay de hecho hay personas que me admiten que no pueden estar sin chocolates. En el libro El Poder del Metabolismo y en el libro Diabetes sin Problemas, en ambos tuve que publicar una forma de romper el vicio, que es un tipo de dieta especial que hacemos, que se hace por 48 horas para que la persona pueda cortar su vicio, que muchas veces es un vicio con el chocolate, ¿no? Algo interesante, y esto lo comento porque debe usted saberlo, porque le va a ayudar a romper una relación adictiva con el cacao si es eso lo que le está afectando. Tengo personas que no han podido controlar su diabetes porque no quisieron romper su adicción con el chocolate, no podían romper su amorío con el chocolate. Inclusive ayer me encontré con una señora que me enseñó así su panza, y me dijo, mire, yo sé que estoy bien panzona, bien barrigona, pero mire, todo esto que está aquí es chocolate. Y me costó una fortuna. Era casi un chiste, pero es verdad la historia que le estoy diciendo. Y me dice, me costó una fortuna, yo no puedo romper con el chocolate. Tengo que comer mis chocolates. No pude ni siquiera convencerla de que ella era dueña de su cuerpo y que podía cortar con el chocolate y después comérselo de forma ordenada. Una señora diabética. Anyway, no se pueden ganar todos los casos. Pero el tema es fíjense. Si usted está notando que su cuerpo le está pidiendo chocolate a gritos, sepa que fácilmente el cuerpo lo que está pidiendo es magnesio. El chocolate resulta ser una de las fuentes más ricas que existen del mineral magnesio. Por ejemplo, las mujeres cuando tienen una menstruación dolorosa, casi instintivamente buscan chocolate. ¿Por qué su cuerpo les pide chocolate? Porque el cuerpo tiende a pedir aquel alimento que contiene el mineral que le está haciendo falta. El que le está haciendo falta. ¿Qué pasa? En el caso de las mujeres, muchas de ellas cuando tienen una menstruación dolorosa, automáticamente piensan en chocolate. Y eso es algo tranquilizante para ellas. Porque el chocolate es una de las fuentes principales del magnesio, y el magnesio tiene un efecto antiestrés, un efecto calmante en el cuerpo. Si usted está teniendo una relación amorosa que no puede romperla, de esas mortales con el chocolate, una recomendación que le puedo hacer es que aumente su consumo de magnesio. Puede usar cualquier magnesio. Nosotros usamos uno que se llama Magic Mag, que es un magnesio, que es citrato de magnesio, que es el que la literatura científica refleja que mejor se absorbe por el cuerpo. Se absorbe mejor que el gluconato, mejor que el cloruro de magnesio, el citrato de magnesio. Nosotros lo usamos como una bebidita que se usa por la noche y ayuda a la gente a dormir, a controlar la diabetes, a bajar la presión, ese tipo de cosas, ¿no? Pero si su cuerpo le está pidiendo chocolate a grito, piense que realmente lo que le está pidiendo más que nada es magnesio. Trate aumentando la dosis de magnesio. El magnesio siempre se usa a tolerancia intestinal.
La razón por la cual nosotros usamos un magnesio en polvo es porque es fácil con el magnesio en polvo uno aumentar la absorción, pero también encontrar cuál es la tolerancia intestinal. ¿Cómo se determina la tolerancia intestinal? Pues uno empieza con una cucharita de magnesio por la noche, una vez al día, al otro día 1,5, al otro día 2 cucharitas, al otro día 2,5, y usted sigue subiendo media a media hasta que se produzca una leve diarreíta. Cuando se produce una leve diarreíta al otro día, quiere decir que se pasó. Ahí usted regresa para atrás a la dosis anterior. Esa es su dosis de tolerancia intestinal. Cuando su cuerpo está suficientemente abastecido de magnesio, que no le está causando diarrea porque no está en exceso, pero están todas las células con todo el magnesio disponible que necesitan. Le garantizo que en la mayoría de los casos lo que hemos visto es que personas que tenían una afición que no podían cortar con el chocolate, tan pronto empezaron a cargar su cuerpo con magnesio, no solamente le bajó la presión y bajaron de peso y empezaron a dormir mejor, sino que también se les quitó el deseo del chocolate. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.